Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Entonces, continuemos la conversación sobre cómo podemos neutralizar el impacto negativo de los biorobots y clones en el proceso de ascensión de la Tierra. Como regla general, todas estas criaturas están Baku, lo que significa que se les aplica la meditación anterior, llamada disolución del programa de subordinación. Pero aquí hay un matiz, y bastante significativo. A diferencia de las personas Baku, que aún conservan su potencial divino durante algún tiempo, estas criaturas no lo tenían inicialmente. Por lo tanto, para neutralizar su influencia en los acontecimientos que tienen lugar en el mundo y en la conciencia de las personas que los rodean, se necesitan otras herramientas energéticas. Para los biorobots y los clones, serán diferentes, ya que los primeros tienen la capacidad de autorreproducirse, y los segundos son criaturas completamente artificiales de un solo uso creadas en laboratorios, de los cuales ahora hay muchos en la Tierra. Ahora quiero ofrecerte una meditación sobre cómo neutralizar los programas integrados en los biorobots desde el nacimiento. ¿Cuáles son estos programas? Su principal esencia: vivir como todos los demás. Ellos son los que componen esa masa gris de gente corriente, privada del libre albedrío y de cualquier creatividad. El hombre es el creador de su propia realidad, no se trata de él, ni siquiera entenderán cuál es el significado de tal expresión. Tienen conceptos y enfoques de la vida completamente diferentes. Viven exclusivamente de estereotipos que la sociedad, o mejor dicho, quienes la controlan, les ofrece en abundancia. No tienen opinión, y nunca piensan en el significado de la vida. Por lo tanto, para influir en estas criaturas, es necesario destruir no solo el programa de subordinación, sino también el programa de pensamiento estereotipado, lo cual es mucho más difícil de hacer. La práctica actual, que llamaremos neutralización del programa de pensamiento estereotipado, apunta precisamente a esto. Y eso es lo que es. Ponte bajo una protección confiable, llama a todos tus ayudantes celestiales y entra en un estado meditativo bastante profundo. Luego invoquen la energía del gran sol central y pídanle que queme la red de estereotipos y patrones que han encerrado a su planeta en una fuerte red energética. Observa cómo arde, se disuelve y desaparece por completo, liberando a la Tierra de su cautiverio, y finalmente, envuelve tu planeta en una manta de energía de la ascensión. Esta meditación es buena porque es universal y ayudará a cada habitante de la Tierra, independientemente de su origen, a deshacerse de los estereotipos artificiales de pensamiento y comportamiento que se le imponen, que hasta cierto punto son característicos de cualquier persona. Queridos míos, traten de hacer esta meditación con la mayor frecuencia posible. Con el tiempo, te llevará solo unos minutos, ya que el factor decisivo aquí es tu intención y deseo sincero de deshacerte para siempre de los estereotipos del mundo tridimensional. Te bendigo, y te amo inmensamente por liberar de todo programa a ti y a la Tierra. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy hablaremos de la segunda categoría de las llamadas personas artificiales que literalmente han llenado la Tierra recientemente.
¿Por qué hay tantos clones ahora? La cuestión es que los representantes del estado profundo, finalmente se dieron cuenta de que no podrían subyugar por completo las almas humanas puras. La esencia divina de las personas resultó ser tan fuerte y abarcadora, que todos los intentos de los globalistas de aturdirlos con los encantos del mundo tridimensional fracasaron. Por lo tanto, para permanecer en el poder y continuar implementando sus planes para destruir a la humanidad, tuvieron que dar un paso sin precedentes. Introducir en la sociedad humana una gran cantidad de clones, cuya conciencia está completamente controlada por ellos. Como puedes ver, lo lograron. Todos los países desarrollados del mundo, en los que encarnaban principalmente almas humanas antiguas, están llenos de millones de inmigrantes, la mayoría de los cuales son clones. Estas criaturas, privadas del alma divina, no pueden adaptarse a la civilización europea simplemente, porque los valores humanos universales les resultan inicialmente ajenos, ya que ellos mismos no son personas en el sentido literal de la palabra. El hecho de que los títeres del gobierno en la sombra, que pueden ser considerados casi todos los jefes de Estado, les den diversas preferencias, se explica por el hecho de que a estos clones, se les dará a su debido tiempo la orden de votar por ellos. De esta manera, esperan mantenerse en el poder debido a la preponderancia de los votos de los extranjeros que han inundado sus países, ya que los habitantes indígenas de estos países, en su mayoría, ya han entendido quién los gobierna realmente y quiénes son sus jefes del servicio estatal. Por eso, queridos míos, ahora es muy importante destruir los programas integrados en estas criaturas, y por eso quiero ofrecerles una meditación que llamaremos desprogramación de clones. Requiere un estado meditativo bastante profundo, y la ayuda de todos tus ayudantes celestiales, incluidos los hermanos galácticos. Ponte en una posición fuerte, respira profundamente, e invoca la energía del gran sol central. Pídele que encuentre todos los laboratorios de clonación y todos los centros para controlar la conciencia de los clones en la Tierra, y que destruya los programas integrados en los equipos diseñados para influir en los clones. En este caso, debes apagar completamente tu mente, confiando en tus asistentes celestiales, quienes ellos mismos dirigirán el flujo de la energía del gran sol central en la dirección correcta. Créanme, mi familia, ellos encontrarán el escenario más favorable para el desarrollo de los acontecimientos, para que todo suceda por el mayor bien de todos, ya que, a diferencia de ustedes, ellos son capaces de ver lo que sucede no solo en el plano físico, sino también en el plano sutil de la Tierra. Ahora tu tarea es anclar la energía del gran sol central a la Tierra y expresar una clara intención de neutralizar la influencia de los Draco en el proceso de ascensión de la Tierra a través de los clones que crearon. Espera hasta que el flujo de energía haya disminuido por completo y luego sal de la meditación. Te bendigo, y te amo inmensamente por anclar la energía del gran sol central. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.